Buenas noches. Miren a su alrededor. El mundo que conocíamos ha desaparecido. Nos encontramos ahora entre dos ríos que dieron origen a todo lo que llamamos civilización. El Tigris y el Éufrates fluyen como lo han hecho durante 10.000 años. Pero las ciudades que una vez coronaron sus orillas yacen enterradas bajo nuestros pies. Esta es Mesopotamia, la tierra entre los ríos. El lugar donde la humanidad dejó de vagar y comenzó a construir. Están de pie en la cuna del lenguaje escrito, de la ley, de la ciudad misma. Cada ladrillo bajo sus pies, cada fragmento de tablilla de arcilla esparcido en el polvo, cada columna de piedra desgastada que se eleva hacia el cielo, cuenta una historia que se extiende a lo largo de 5.000 años. Desde los primeros agricultores que cultivaron trigo a partir de hierba silvestre hasta los escribas que presionaron cañas en arcilla húmeda e inventaron la escritura. Desde Sargón, quien forjó el primer imperio del mundo, hasta Hammurabi, quien talló la justicia en piedra negra. Desde los imponentes sigurats de Ur hasta las puertas azules vidriadas de Babilonia, donde toros dorados una vez brillaron bajo el sol. Durante los próximos 7 episodios, viajaremos desde el mismo comienzo de esta civilización. Caminaremos por Uruk cuando era la ciudad más grande de la Tierra, hogar de 50.000 almas. Presenciaremos la invención de la rueda, el arado, la hora de 60 minutos que consultan en su reloj. Estaremos en la biblioteca de Asurbanipal mientras 30.000 tablillas preservan el conocimiento acumulado de milenios. Veremos a Nabucodonosor reconstruir Babilonia convirtiéndola en una maravilla del mundo antiguo. Y comprenderemos por qué, para el año 100, estas magníficas ciudades yacían abandonadas, devoradas por la arena y el silencio. Esto no es solo una lección de historia. Este es un viaje completo a través del tiempo. Exploraremos cómo vivía la gente, qué creían, cómo se gobernaban y qué dejaron atrás. Al final de esta serie, comprenderán no solo lo que sucedió aquí, sino cómo Mesopotamia inventó las herramientas mismas que usamos para registrar la historia. Lo que están a punto de ver moldeó el mundo en el que vivimos hoy. El alfabeto que leen, las leyes que los gobiernan, las matemáticas que construyeron sus ciudades, el concepto mismo del tiempo. Todo se remonta a este lugar, a estos ríos, a las mentes que primero preguntaron, ¿y si nos quedáramos? ¿Y si construyéramos algo permanente? Si disfrutan estos viajes completos a través de civilizaciones antiguas, por favor suscríbanse para no perderse nuestra próxima exploración. Cada semana les traemos la historia completa de un mundo perdido, desde su primer aliento hasta su silencio final. Comencemos nuestro viaje en el mismo principio, hace 10.000 años, cuando las primeras semillas fueron plantadas en la tierra que haría crecer imperios. Las hierbas silvestres se doblan en olas a través del creciente fértil, sus espigas cargadas de promesa. 10.000 años antes del presente, el clima cambia. El hielo retrocede hacia el norte. Las lluvias aumentan. Entre el Tigris y el Éufrates, donde las montañas Zagros descienden a las llanuras aluviales, rodales de trigo einkorn silvestre y cebada crecen lo suficientemente densos como para sostener la vida humana sin un vagabundeo interminable. Los primeros cosechadores llegan con hoces de hoja de sílex, recogiendo semillas en cestas tejidas. Regresan cada temporada a los mismos valles, las mismas laderas. Alrededor del 8500 a.C., la observación se convierte en intervención. Las semillas más grandes, cuidadosamente seleccionadas, presionadas en la tierra, regadas, protegidas. Las mutaciones compactas que impiden la dispersión natural de semillas, el rasgo mismo que condenaría a las plantas silvestres, se vuelven ventajosas bajo el cuidado humano. La domesticación comienza no como un gran diseño, sino como elecciones acumuladas, temporada tras temporada, generación tras generación. Para el 7000 a.C., la permanencia reemplaza el movimiento. En sitios como Yarmo, en las estribaciones de Zagros, las familias construyen casas de ladrillos de barro moldeados a mano. Cada ladrillo secado bajo el sol implacable, apilados en paredes de 2 pies de espesor. Techos de vigas de madera,
y haces de juncos sellan la lluvia. Pozos de almacenamiento excavados en los pisos guardan grano excedente durante los meses de invierno. Vasijas de arcilla, enrolladas a mano y cocidas en llamas abiertas, reemplazan los recipientes perecederos. Hojas de obsidiana de volcanes de Anatolia, comerciadas a través de cientos de millas, cortan los tallos cosechados con bordes de vidrio volcánico más afilados que el acero moderno. La cultura Ubaid emerge alrededor del 6500 a.C., extendiéndose por el sur de Mesopotamia. Su innovación lo transforma todo. La irrigación. Canales excavados a mano redirigen el agua del río a campos más allá de la llanura de inundación natural. Palos de cavar de madera evolucionan en herramientas ponderadas que rompen la tierra compactada. Para el 5000 a.C., redes de canales se extienden por millas, su precisión geométrica visible desde terreno elevado. Los rendimientos de cebada se multiplican. La población se concentra. Con el excedente viene la diferenciación. Algunas familias controlan más tierra, más acceso al agua. Aparecen casas más grandes. Sus planos revelan múltiples habitaciones, áreas de almacenamiento, evidencia de riqueza acumulada. Fichas de arcilla, formas geométricas simples, rastrean cantidades de grano, ganado, textiles. Los primeros sistemas de contabilidad, presionados en arcilla húmeda, secados en registro permanente. Los muertos reciben nueva atención. Los entierros bajo los pisos de las casas incluyen ajuar funerario, hachas de piedra pulida, cuentas de concha del Golfo Pérsico, vasijas de cerámica que contienen ofrendas de alimentos. La jerarquía social, invisible en el trabajo diario de la vida, se vuelve explícita en los arreglos cuidadosos de la muerte. Para el 4000 a.C., los asentamientos más grandes albergan miles. Eridú, más tarde reclamada como la primera ciudad, se alza en el borde pantanoso donde el Éufrates se encuentra con el mar. Su plataforma de templo, reconstruida y expandida a lo largo de siglos, se eleva hacia el cielo en capas de ladrillo secado al sol. La revolución agrícola, iniciada en la selección de hierbas silvestres, culmina en la civilización permanente, sus cimientos literalmente construidos de barro de río y ambición humana. El asentamiento de Uruk se expande más allá de todo reconocimiento. Para el 3500 a.C., lo que comenzó como un conjunto de chozas de juncos y santuarios de ladrillos de barro se transforma en algo sin precedentes. Una ciudad de 10.000 almas, luego 20, después 50.000, para el 3200 a.C. La pura densidad de la habitación humana exige innovación en cada momento. El complejo del templo domina el núcleo urbano, su plataforma elevándose en etapas hacia los cielos. El templo blanco, construido alrededor del 3200 a.C., corona una terraza masiva a 40 pies sobre la llanura aluvial. Bloques de piedra caliza, transportados desde canteras a días de distancia, forman su fundación. Muros de yeso brillan bajo el sol del desierto, visibles a millas de distancia a través de la plana llanura aluvial. En el interior, la cella, la cámara interior del dios, recibe ofrendas de cebada, dátiles y textiles tejidos. Los sacerdotes administran estas acumulaciones, transformando el templo en la primera institución económica a gran escala de Mesopotamia. La rueda aparece alrededor del 3500 a.C., primero como herramienta de alfarero. Las vasijas de arcilla, antes construidas enrollando a mano, ahora giran hacia una simetría perfecta. En pocas generaciones, el principio se extiende al transporte. Discos sólidos de madera, cortados de troncos únicos y unidos por ejes, ruedan bajo los trineos. Los burros se esfuerzan contra arneses de cuero, tirando cargas que antes requerían 20 hombres. Las rutas comerciales se expanden exponencialmente. El arado sigue, con punta de bronce y tirado por bueyes. Un solo agricultor con esta herramienta cultiva lo que 10 podían manejar con palos de cavar. El grano excedente se acumula en los almacenes del templo, graneros masivos con muros de 6 pies de grosor. Sus interiores frescos y oscuros, capaces de preservar cosechas durante años. Este excedente alimenta a especialistas, alfareros, tejedores, trabajadores del metal, sacerdotes,
Administradores. Alrededor del 3200 a.C., la carga administrativa excede la memoria humana. Un escriba se sienta en el patio del templo, un trozo de arcilla húmeda ante él. Corta un junco en ángulo, creando una punta en forma de cuña. Presionando este estilete sobre la superficie de la arcilla, crea marcas, no dibujos, sino símbolos abstractos que representan cantidades y mercancías. 300 ovejas, 15 jarras de aceite, 20 medidas de cebada. Las impresiones se secan formando un registro permanente. La escritura, la tecnología más transformadora de la humanidad, emerge no de la poesía o la religión, sino de la contabilidad. Las primeras tablillas, que se cuentan por miles, registran transacciones del templo con precisión burocrática. Los pictogramas se simplifican gradualmente en cuñas cuneiformes, sus formas dictadas por la presión natural del junco contra la arcilla. El sistema se difunde, adaptado para registrar no solo bienes, sino nombres, lugares, conceptos. Los sellos cilíndricos aparecen, tallados en piedra con herramientas de cobre. Rodados sobre arcilla húmeda, dejan impresiones distintivas: la firma de un comerciante, la autoridad de un templo, la verificación de un administrador. Cilindros de hematita, serpentina y lapislázuli se convierten en identidad portátil, sus intrincados diseños representando dioses, animales y patrones geométricos. Los muros de Uruk, construidos alrededor del 3000 a.C., se extienden por 6 millas, encerrando casi 2 millas cuadradas. Ladrillos secados al sol, cada uno midiendo 40 centímetros cuadrados y 10 de grosor, se apilan en hileras unidas con mortero de betún. Torres de vigilancia puntúan el circuito a intervalos regulares. Estas fortificaciones protegen no solo contra invasores, sino que definen la identidad urbana. Dentro de los muros, la civilización; más allá de ellos, la estepa incierta. La estratificación social se cristaliza. Los administradores del templo ocupan casas de múltiples habitaciones con patios interiores. Los artesanos se agrupan en barrios especializados: alfareros cerca de fuentes de arcilla, trabajadores del metal a sotavento, donde el humo no ofende a nadie. Los trabajadores habitan viviendas de una sola habitación, sus muros compartidos con vecinos. La propia arquitectura de la ciudad codifica la jerarquía, su organización espacial reflejando la complejidad emergente de la sociedad urbana. Alrededor del 2334 a.C., una nueva fuerza emerge desde el norte. Sargón, un copero que toma el poder en la ciudad de Kish, observa las fracturadas ciudades-estado sumerias y vislumbra algo sin precedentes: la unidad bajo un solo gobernante. Sus ejércitos marchan hacia el sur, equipados con arcos compuestos y lanzas con punta de bronce que superan en alcance a las armas sumerias. Ciudad tras ciudad cae: Uruk, Ur, Lagash, Umma. Las ciudades-estado independientes, debilitadas por siglos de guerra intestina por derechos sobre el agua y disputas fronterizas, no pueden resistir la fuerza militar coordinada respaldada por logística centralizada. Sargón establece su capital en Akkad, una ciudad cuya ubicación precisa permanece sin descubrir bajo las arenas mesopotámicas. Desde aquí, comanda un imperio que se extiende desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo, desde las montañas Zagros hasta la cordillera del Tauro. El acadio, una lengua semítica distinta del sumerio, se convierte en la lengua administrativa. Los escribas adaptan los caracteres en forma de cuña del cuneiforme para expresar la fonética acadia, creando la primera burocracia bilingüe de la historia. Tablillas de arcilla registran el tributo que fluye hacia Akkad: cobre de Anatolia, madera del Líbano, lapislázuli de Afganistán, cornalina del Valle del Indo. El imperio requiere nuevas tecnologías de control. Pesos y medidas estandarizados facilitan el comercio a través de vastas distancias. Un ejército profesional permanente, pagado en raciones de plata y grano, reemplaza a las milicias urbanas. Mensajeros reales viajan por caminos mantenidos, llevando órdenes selladas impresas con sellos cilíndricos tallados en hematita y serpentina. Estelas de victoria conmemoran triunfos militares. Monumentos de piedra caliza tallada que muestran a Sargón pisoteando enemigos.
su barba trenzada a la moda acadia, sus brazos musculosos empuñando maza y arco. El nieto de Sargón, Naram Sin, lleva la ideología imperial más lejos. Alrededor del 2254 a.C., se declara divino, adoptando el título de Dios de Akkad. Su estela de victoria, descubierta en Susa, mide 6 pies de altura en piedra caliza rosada. El relieve tallado muestra a Naram Sin ascendiendo una montaña, sus enemigos cayendo bajo sus pies, su casco con cuernos, símbolo de divinidad, capturando la luz celestial. 2 soles brillan sobre él, la aprobación divina hecha visible en piedra. Sin embargo, el imperio resulta frágil. Alrededor del 2154 a.C., Akkad colapsa bajo la presión de los invasores gutianos que descienden desde los Sagros, combinada con rebelión interna y posible disrupción climática. Las ciudades sumerias reafirman su independencia. Durante décadas, la fragmentación política regresa. Luego, alrededor del 2112 a.C., Ur-Nammu, gobernador de Ur, reunifica el sur de Mesopotamia bajo la tercera dinastía de Ur. Este renacimiento sumerio alcanza hacia atrás para reclamar la gloria antigua mientras innova hacia adelante. Ur-Nammu promulga el código de leyes más antiguo que sobrevive en la historia, tallado en tablillas de arcilla y estelas de piedra. 32 leyes sobreviven, cubriendo todo desde asesinato hasta daño a la propiedad, estableciendo compensaciones fijas en lugar de venganza arbitraria. Su legado arquitectónico se eleva por encima de todo. El gran sigurat de Ur se alza en 3 plataformas masivas, cada una más pequeña que la inferior, creando una pirámide escalonada que alcanza 64 pies hacia el cielo. 2 millones de ladrillos secados al sol forman su núcleo, revestido con ladrillos cocidos colocados en mortero de betún. 3 escaleras monumentales, 2 flanqueantes, una frontal, convergen en la primera terraza. En la cima, un templo a Nana, el dios de la luna, captura la primera luz del amanecer. Los muros de la estructura se inclinan ligeramente hacia adentro, creando una ilusión óptica de altura aún mayor. Orificios de drenaje evacúan el agua de lluvia, previniendo daño estructural. Esto es ingeniería como teología, matemáticas como oración. El estado de Ur-III perfecciona la administración burocrática. Decenas de miles de tablillas de arcilla registran cada transacción. Grano distribuido a trabajadores, ganado contado, textiles tejidos, metales asignados. Los escribas rastrean asignaciones de trabajo con precisión matemática, calculando raciones hasta fracciones de un ciclo. El Estado controla las economías de los templos, redistribuyendo recursos a través de almacenes centralizados. Durante un siglo, este sistema funciona con notable eficiencia, sosteniendo una población que se aproxima a varios cientos de miles a través del núcleo del imperio. Pero alrededor del 2004 a.C., los elamitas desde el este saquean Ur. El último rey es llevado encadenado. El zigurat perdura, sus ladrillos endurecidos por el sol mesopotámico, esperando a que los arqueólogos 4 milenios después descubran sus cimientos y lean su historia en la paciente geometría de la piedra antigua. Pasan 2 siglos. El sigurat de Ur permanece en silencio, su imperio disperso. A través de Mesopotamia, las ciudades-estado guerrean sin cesar por derechos de agua y rutas comerciales. Entonces, en 1792 a.C., un joven rey asciende al trono en Babilonia, una ciudad que hasta ahora ha vivido a la sombra de poderes mayores. Su nombre es Hammurabi. Durante 30 años, Hammurabi construye en silencio. Draga canales, fortifica murallas, entrena ejércitos. Los escribas en su palacio compilan precedentes legales de toda Mesopotamia, juicios sumerios, costumbres acadias, los antiguos códigos de Ur-Nammu. Entonces, en 1763 a.C., ataca. Sus fuerzas arrasan el sur, conquistando Larsa. En una década, Babilonia controla toda la llanura aluvial desde el Golfo Pérsico hasta Asiria. La ciudad se hincha con tributos y cautivos.
Pero Hammurabi comprende que los imperios construidos solo sobre la conquista se desmoronan. Alrededor de 1754 a.C., encarga algo sin precedentes: un código legal completo tallado en diorita negra, una piedra tan dura que sobrevivirá al bronce y la arcilla. La estela mide 7 pies de altura, su superficie pulida como un espejo. En su cúspide, el rey recibe las leyes de Shamash, dios de la justicia, sus manos encontrándose en pacto eterno. Debajo, los escribas tallan 282 leyes en cuneiforme tan preciso que cada cuña atrapa la luz. Las leyes cubren todo. Si un constructor construye una casa que se derrumba y mata al propietario, el constructor será condenado a muerte. Si la lanceta de bronce de un cirujano salva a un noble, recibe 10 siclos de plata. Si el paciente muere, se le corta la mano al cirujano. Si un comerciante presta grano con interés, la tasa no puede exceder el 33%. Un buey robado debe ser pagado 30 veces. Una oveja robada, 10 veces. Las penas escalan según la clase social: noble, plebeyo, esclavo, cada nivel precisamente definido. La estela se erige en la plaza central de Babilonia, donde cualquiera puede leerla. Se tallan copias y se envían a cada ciudad importante. Por primera vez en la historia, la ley se vuelve pública, conocible, consistente. La justicia ya no es el capricho de caudillos locales, sino un sistema codificado en piedra. Babilonia misma se transforma. El Éufrates fluye por su corazón, atravesado por un puente de ladrillo cosido asentado en betún. Murallas de 40 pies de espesor rodean la ciudad, lo suficientemente anchas para carreras de carros en sus cimas. El templo Esagila se eleva en niveles escalonados, su santuario revestido de oro. Las escuelas de escribas se multiplican, entrenando a cientos de niños para leer la ley, calcular intereses, redactar contratos. Las tablillas de arcilla se apilan en archivos, acuerdos de préstamo, transferencias de propiedad, contratos matrimoniales, registros de adopción, cada una sellada con sellos cilíndricos que garantizan autenticidad. La burocracia que Hammurabi crea rivaliza con la de Ur en complejidad, pero la supera en sofisticación legal. Jueces reales viajan en circuitos, escuchando casos según el código. Los testigos testifican bajo juramento. Se sopesa la evidencia. Los veredictos hacen referencia a números de ley específicos. El sistema no es misericordioso. Los castigos son brutales, a menudo igualando lesión por lesión, pero es predecible. Un comerciante en Sipar sabe que la misma ley lo gobierna que a un agricultor en Ur. Hammurabi muere en 1750 a.C., habiendo reinado 43 años. Su imperio se fragmenta en una generación, conquistado por hititas y casitas. Pero la estela de diorita negra perdura, eventualmente llevada a Susa como botín de guerra, donde arqueólogos franceses la descubrirán en 1901 después de Cristo. Sus leyes aún legibles después de 37 siglos. La influencia del código se propaga hacia adelante en el tiempo. La ley bíblica, la ley romana, cada sistema legal moderno rastrea su ascendencia hasta este momento, cuando la justicia se convirtió no en el decreto de un rey, sino en el fundamento de la civilización, tallada permanente como la piedra. La estela de Hammurabi se alza en el recinto del templo de Babilonia, pero a través de Mesopotamia, la vida fluye en ritmos más antiguos que cualquier decreto real. En la ciudad de Nippur, el amanecer se extiende sobre casas de adobe apiladas de 3 pisos de altura, sus techos planos conectados por escaleras de madera. El humo se eleva desde los hornos del patio, donde el pan de cebada se hornea sobre piedras calentadas. El olor de la cerveza en fermentación, espesa, nutritiva, más segura que el agua del río, emana de jarras de arcilla enterradas en tierra fresca. Un niño de 5 años entra a Leduba, la casa de las tablillas, llevando un morral de cuero. Dentro, 20 estudiantes se sientan con las piernas cruzadas sobre esteras de junco, tablillas de arcilla equilibradas sobre sus rodillas. El Ummia, el maestro escriba, demuestra el signo para cebada,
3 impresiones en forma de cuña presionadas con un estilete de caña cortada. El niño lo copia 50 veces, su mano acalambrada, la arcilla húmeda fresca contra su palma. Los errores se alisan con dedos humedecidos. Las tablillas perfectas se cuecen en hornos, convirtiéndose en registros permanentes. La mayoría de los escribas entrenan 12 años antes de dominar los cientos de signos cuneiformes necesarios para contratos, cuentas del templo, prescripciones médicas, observaciones astronómicas. Más allá de las murallas de la ciudad, el calendario agrícola lo gobierna todo. En Nisan, el primer mes, los agricultores guían arados de madera tirados por bueyes a través de campos irrigados, rejas con punta de bronce cortando surcos en el suelo aluvial. Las semillas de cebada se esparcen a mano. Para Simanu, el tercer mes, el grano alcanza la cintura, ondeando verde bajo el sol implacable. La cosecha llega en Abu, el quinto mes. Familias enteras blandiendo hoces de bronce, atando gavillas con cuerda de junco trenzado. Los administradores del templo registran cada canasta en tablillas de arcilla. 40% para el templo, 30% para el terrateniente, 30% para los trabajadores pagados en raciones de grano y cerveza. En el barrio textil de Ur, las mujeres se sientan ante telares verticales, sus dedos volando entre la urdimbre y la trama. La lana de los rebaños del templo se hila en usos de arcilla, teñida con raíz de rubia para el rojo, índigo para el azul. Los textiles más finos viajan en caravanas de burros a Dilmun, Meluja, Magan, intercambiados por lingotes de cobre, lapislázuli, cuentas de cornalina. Las mujeres comerciantes poseen almacenes, firman contratos con sus propios nombres, demandan a deudores en los tribunales del templo. Una tablilla de Sipar registra a una mujer de negocios llamada Iltani, prestando plata al 20% de interés anual. Su sello cilíndrico presionado en la arcilla como firma legal. El templo de Enlil domina el horizonte de Nippur, su zigurat elevándose en plataformas escalonadas. Sacerdotisas en túnicas de lino blanco vierten libaciones de cerveza y miel ante la estatua del dios. Madera tallada recubierta con láminas de oro, ojos incrustados con concha y lapislázuli. El templo no es meramente un lugar de culto, sino un motor económico. Posee campos, emplea tejedoras y cerveceros, almacena grano contra la hambruna, opera como banco y tribunal. Esclavos, cautivos de guerra, siervos por deudas, muelen grano en molinos de piedra. Su trabajo registrado en tablillas de raciones especificando asignaciones diarias de pan y cerveza. Al caer la tarde, las familias se reúnen en los techos donde el aire es más fresco. Lámparas de arcilla quemando aceite de sésamo proyectan luz parpadeante. Un padre enseña a su hija a calcular interés compuesto usando un ábaco de caña. En algún lugar, un escriba copia un antiguo himno sumerio en una tablilla nueva, preservando palabras compuestas 1000 años antes. El Éufrates fluye eterno entre sus orillas, llevando sedimento que nutrirá la cosecha del próximo año. El ciclo ininterrumpido desde que los primeros agricultores presionaron semillas en esta tierra fértil. Al norte de Babilonia, un nuevo poder afila sus espadas. Alrededor del 911 a.C., Asiria emerge de siglos de oscuridad con una ventaja revolucionaria: el hierro. Mientras las armas de bronce se doblan y desafilan, los herreros asirios martillan hierro meteórico en espadas que mantienen su filo durante campañas enteras. En talleres cerca de Ashur, los artesanos calientan el metal hasta el rojo cereza, lo templan en aceite, lo retemplan hasta alcanzar la dureza del acero elástico. El resultado transforma la guerra. Flechas con punta de hierro perforan armaduras de bronce. Hachas de hierro astillan puertas de cedro. Para el 883 a.C., cuando Asurnasirpal II asciende al trono, los ejércitos asirios marchan con disciplina férrea desde las montañas Sagros hasta la costa mediterránea. El rey traslada su capital a Kalhu, la moderna Nimrut, donde los trabajadores extraen piedra caliza para un palacio que cubre 6 acres. En sus puertas, colosales lamasu montan guardia. Toros alados con cabeza humana, tallados en bloques únicos de alabastro que pesan 40 toneladas cada uno.
5 patas les permiten parecer erguidos cuando se ven de frente, caminando cuando se ven de lado. En el interior, esculturas en relieve cubren cada pared. Carros aplastando enemigos, arqueros en formación geométrica, escribas contando cabezas cercenadas, el rey vertiendo libaciones ante deidades protectoras. Las tallas son propaganda y libro de contabilidad combinados, registrando el tributo extraído de ciudades conquistadas: oro, plata, caballos, troncos de cedro, lapislázuli. Sennacherib, gobernando del 705 al 681 a.C., elige Nínive como su capital. La ciudad se expande hasta 100.000 habitantes tras murallas de 8 millas de circunferencia, lo suficientemente gruesas para que 3 carros corran uno al lado del otro a lo largo de la parte superior. 15 puertas perforan las fortificaciones, cada una nombrada por un dios. El rey construye un acueducto de 30 millas de largo, llevando agua de montaña a través de canales de piedra para irrigar jardines palaciegos donde árboles exóticos de tierras conquistadas crecen en hileras ordenadas. Tablillas de arcilla inventarían la colección botánica, cedros del Líbano, mirra de Arabia, vides de Anatolia. Pero el verdadero tesoro de Nínive se acumula bajo Asurbanipal, quien gobierna del 668 al 627 a.C. El rey, alfabetizado tanto en acadio como en sumerio, envía escribas por todo su imperio con una sola orden: copiar cada tablilla. Regresan con mitos de creación, tratados médicos, observaciones astronómicas, tablas matemáticas, colecciones de presagios, correspondencia real que abarca siglos. En un ala del palacio diseñada como biblioteca, tablillas de arcilla llenan estantes de madera en orden sistemático. Cada texto recibe un número de catálogo impreso en su borde. 30.000 tablillas preservan el conocimiento acumulado de la humanidad. La epopeya de Gilgamesh en su versión más completa, el Enuma Elish explicando la creación, diarios astronómicos rastreando Venus a través de décadas, tablas de multiplicación que se extienden hasta los millones. Sin embargo, los imperios construidos sobre hierro y miedo llevan las semillas de su colapso. La guerra constante agota la mano de obra. Los pueblos conquistados aguardan su momento. En el 612 a.C., medos de la meseta iraní y babilonios del sur convergen en Nínive. Las murallas que parecían eternas se desmoronan. El fuego consume el palacio. Las tablillas de la biblioteca, endurecidas por las llamas destinadas a destruirlas, sobreviven enterradas en ceniza. El imperio asirio, que dominó durante 3 siglos, desaparece en 3 meses de asedio. Los Lamassu se derrumban. Los acueductos se agrietan. El silencio reclama la ciudad. Desde las cenizas de Nínive, Babilonia resurge. En 605 a.C., Nabucodonosor II asciende al trono y transforma su ciudad en la obra maestra final del mundo antiguo. Los trabajadores moldean millones de ladrillos de barro, cada uno sellado con su nombre en cuneiforme. Las murallas exteriores se extienden 11 kilómetros, lo suficientemente anchas para que 2 carros pasen sobre ellas. 8 puertas de bronce perforan las fortificaciones, pero una supera a todas las demás. La puerta de Ishtar se eleva 15 metros, su superficie revestida con azulejos cerámicos vidriados de azul cobalto, tan vívido que parecen contener el cielo capturado. Toros y dragones dorados avanzan sobre el azul en relieve alzado. 120 animales en total, cada azulejo cosido por separado y luego ensamblado como un rompecabezas divino. Rosetas blancas y amarillas bordean las criaturas. El vidriado, mezclado con cobre y cobalto importados de montañas distantes, captura la luz del sol y transforma la puerta en un faro visible durante kilómetros a través de la llanura mesopotámica. La vía procesional conduce a través de ella, pavimentada con losas de piedra caliza y amurallada con más leones vidriados en azul. Detrás de la puerta, el Sigurat Etemenanki, fundamento del cielo y la tierra, asciende 91 metros en 7 niveles decrecientes. Los visitantes griegos lo llamarán la Torre de Babel.
Su base mide 91 metros cuadrados. Una escalera triple asciende por la cara sur. En la cumbre, un templo alberga la cama y mesa doradas de Marduk. La estructura consume 85 millones de ladrillos. Cerca del palacio, jardines en terrazas caen en cascada por montañas artificiales construidas sobre arcos de piedra abovedados. Una maravilla de ingeniería en una tierra de ladrillos de barro. Árboles exóticos de todo el imperio beben de canales alimentados por bombas de tornillo de bronce que elevan agua del Éufrates 24 metros. Si estos son los legendarios jardines colgantes permanece incierto, pero el esplendor de Babilonia no lo es. Sin embargo, incluso esta gloria se desvanece. En 539 a.C., Ciro el Grande de Persia desvía el Éufrates y entra en Babilonia a través del lecho del río sin batalla. Se declara liberador, no conquistador. Los sacerdotes babilonios lo reciben con beneplácito. La ciudad sobrevive, pero su independencia termina. Mesopotamia se convierte en provincia de imperios más grandes: persa, griego, parto, romano. Los canales de irrigación se llenan de sedimentos. La sal se acumula en suelos sobreexplotados. El Éufrates cambia su curso. Para el año 100 después de Cristo, Babilonia yace abandonada. Arena arrastrada por el viento en tierra Uruk, Ur, Nínive. Durante 2 milenios, las ciudades desaparecen bajo Tels, colinas artificiales que ocultan el primer experimento urbano de la humanidad. Pero el legado perdura en cimientos invisibles. Cada alfabeto desciende de las cuñas del cuneiforme. Cada código de leyes hace eco de la piedra de Hammurabi, la rueda, el arado, la vela. Invenciones mesopotámicas. La hora de 60 minutos y el círculo de 360 grados provienen de las matemáticas babilónicas de base 60. La semana de 7 días refleja sus dioses planetarios. Préstamos con intereses, contratos escritos, escrituras de propiedad, predicción astronómica, planificación urbana, ingeniería de irrigación, metalurgia del bronce, arquitectura monumental, todo nacido entre estos dos ríos. Cuando los arqueólogos excavan la biblioteca de Asurbanipal en la década de 1850, recuperan la epopeya de Gilgamesh, demostrando que la historia del diluvio de la Biblia tenía precedentes antiguos. Cada tablilla traducida revela que Mesopotamia no solo comenzó la historia, inventó las herramientas con las que la escribimos. Las ciudades se desmoronaron, pero su regalo persiste. La civilización misma, con toda su complejidad, ambición y perdurable esperanza humana de que el orden puede emerger del caos, que la justicia puede tallarse en piedra, que nuestras palabras pueden sobrevivir a nuestros huesos. Gracias por viajar con nosotros a través de los 5000 años de Mesopotamia. Si disfrutaste esta exploración completa del lugar de nacimiento de la civilización, suscríbete a nuestro canal. Más mundos antiguos esperan ser descubiertos.